En primer lugar, les quiero agradecer a la escuela, a la universidad, a Tomás en particular, por haberme convocado a esta presentación, pero básicamente esto que yo voy a relatar es un trabajo colectivo que llevó muchos años y que tiene experiencias en distintas instituciones. Yo a la exposición le puse un título que se llamaba La obligatoriedad de la escuela secundaria, marco y sentido para nuevas escuelas preuniversitarias, básicamente como una respuesta a la pregunta que hizo Tomás al convocarnos en el panel para pensar cuál es el sentido que tienen para las universidades tener escuelas, ¿no? Yo lo que les voy a comentar, voy a tratar de ser breve, cosa que me sale poco, pero bueno, es el proyecto marco que se creó en el Ministerio de Educación de la Nación, del cual yo tuve el privilegio de ser parte. En el año 2013, bueno, se produjo la letra y empezaron a desarrollarse los convenios programas con distintas universidades, que dio hoy como resultado a la existencia de 6 nuevas escuelas preuniversitarias y que además quedaron truncas muchos de esos proyectos. El más triste de todos es el proyecto de la Universidad de General Arturo Jauretche, que quedó a la mitad y muy trunco. Y muchos otros convenios que en su momento empezaron a firmarse y no se llevaron adelante porque, bueno, sabemos que pasaron cosas. Este programa del cual fui parte y que se desarrolló no en el marco de la SPU como una característica específica de todo lo que acontece en las universidades, sino en la Secretaría de Educación Media del Ministerio de Educación de la Nación. En ese momento el secretario de Educación era Jaime Persic. Y desde la Subsecretaría de Equidad y Calidad, un grupo de personas, Gabriel Brenner, Gustavo Gali, Ariel Sisman, Graciela Favili, gente de planeamiento, Guillermina Salce, Patricia Salti, trabajamos sobre unos lineamientos que dieron lugar a este proyecto. Yo para la exposición pensé como 3 preguntas que ordenaban o sea, responder a una pregunta con preguntas es lo que a mí más me sale. Había 3 preguntas. Una es, ¿desde dónde pensar nuevas escuelas universitarias? ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Dónde? ¿Y por qué con las universidades? Y otro último gran nudo de problemas es qué actores, roles, funciones proponer para acompañar a los estudiantes en sus trayectorias educativas. Lo primero que se me ocurrió pensar es desde dónde pensar nuevas escuelas universitarias, era pensar medio a contrapelo y un poco para discutirle a que ya avisé y el quien avisa no traiciona, a Mariano Echenique, cuando hablaba de sobrevivientes, ¿no? Digo, hay una representación, digo, y el libro de Tomás no lo vi bien, pero quizás hasta nos arroja otros datos. Hay una representación de las escuelas y de los ingresos y de que las escuelas universitarias o preuniversitarias son de elite y que siguen, o sea, que es selectivo. Digo, hay un grupo de escuelas que tienen una selección, pero no necesariamente todas. Y esto me parece que es interesante verlo jugar históricamente, digo, porque esto viene más que sobrevivir, tiene que ver con los cambios y las transformaciones que en el sistema educativo se fueron dando en la Argentina, y cuál es el sentido que hoy pensamos que tiene la escuela secundaria en general. Y nosotros, si bien somos parte de las universidades, somos parte del sistema educativo argentino. Y no voy a historizar porque hoy a la mañana, que es lo que más me gusta y es lo único que sé hacer, hoy a la mañana mucho se dijo sobre las leyes, sobre la ampliación, sobre el proceso, la apertura democrática que abre la Argentina, la recuperación de la democracia y cómo se vienen ensayando desde ese momento distintas cuestiones aisladas que vienen a pensar una nueva escuela secundaria o el rol de otro rol para la escuela secundaria.
Lo que es verdad es que la ley la 26206 del 2006, que impone la obligatoriedad de la escuela secundaria, también instala un cambio profundo para la escuela secundaria con las resoluciones que dieron marco a también este proyecto, que son la 84 y la 93 del 2009, que desafía a nuevos formatos, básicamente porque hay una exigencia que el Estado Nacional tiene de hacer y de garantizar la escuela secundaria para todos y todas las jóvenes de nuestro país, y para esto tiene que crear condiciones de ingreso, permanencia y egreso. Como respuesta a esta necesidad por parte del Estado que propone la ley, esta fue una pequeña e ínfima parte de una política pública muchísimo más amplia, que tiene características distintas en distintas situaciones y en las distintas lógicas del sistema. A mí me gusta pensarlo, cuando analizo esto en el presente, me gusta pensarlo en tiempos pasados, es decir, cuando uno analiza la política de vivienda del peronismo, encuentra huellas totalmente distintas en todos lados y todo es política de vivienda del peronismo. Bueno, el Estado Nacional implementó una política para la educación secundaria muy dispar, a lo bestia, con distintas experiencias, y estas 6 escuelas secundarias son una pequeña porción, una pequeña muestra de una política pública amplia. ¿Para quién entonces era para garantizar la inclusión de los y los jóvenes en situaciones de desigualdad social y educativa, que a la vez pudiese servir de modelo al sistema educativo en su conjunto? Y por ello se convocó a las universidades. Cuando discutíamos en la mesa de trabajo, decíamos, o cuando el mandato político en su momento era hay que llegar donde el Estado no está llegando, porque vemos que va aumentando la tasa de escolarización, el ritmo de culminación crece, pero tenemos un alto porcentaje de estudiantes que no está contenido en la escuela actual, y tenemos que crear nuevas escuelas que apunten a explorar estas formas. Digo, este era el mandato político, y con quien se hacía era el Estado Nacional, las universidades, los municipios y las distintas comunidades. Digo, a diferencia de, seguramente cuando vaya a leer vayamos a leer el libro de Tomás, vamos a encontrar distintos orígenes. Esta vez fue el Estado que convoca a las universidades que quieren llevar adelante un proyecto de creación de escuelas secundarias. Algunas los tenían, y ahí entró en diálogo también, digo, y se crea, se pone a disposición los recursos limitados, como siempre, ¿no? En el caso de la escuela, digo, las referencias voy a hacerlas respecto de la escuela de Quilmes, porque estoy parte de ese proyecto en ese momento. Lo que se propuso es llevar adelante, crear la escuela secundaria en un lugar que la comunidad había ganado al municipio en sus reclamos, donde se iba a crear una penitenciaría. La comunidad la había ganado para un polo educativo, y la universidad y el municipio acordaron que ese era el lugar de emplazamiento de una nueva escuela secundaria. Que vale la pena aclarar, digo, y los entornos también definen, nos dicen, el otro día circulaba por unas fotografías cuando decían: cambió tanto el espacio, la geografía, el barrio con el emplazamiento de la escuela, que hay una foto que dice se vende una casa, y la referencia es a 2 cuadras de la Escuela Técnica de la Universidad de Quilmes. No es menor. Bueno, entonces, para esto este equipo del ministerio definió lineamientos. Nada más. Bueno, lineamientos de organización curricular, prácticas de enseñanza, regulación de convivencia, régimen académico, estructuras organizativas, nuevos roles y cuestiones de pensar para el trabajo docente. Pero básicamente el objetivo era en la trayectoria de los estudiantes y el vínculo con la comunidad. Los 2 elementos centrales que organizaban todos estos elementos y estos lineamientos, que están disponibles, y si quieren los compartimos, eran estas 2 cosas:
atención a la trayectoria de los estudiantes y el vínculo y la inserción de la escuela en la comunidad. En realidad, por esto se replicaron dentro de las escuelas la estructura que el Ministerio de Educación de la Nación en ese momento tenía con mucha fuerza, ¿sí? Y se definieron vicedirecciones, ¿sí? Una académica, la que reflexiona básicamente sobre los aspectos de la enseñanza, y la otra socioeducativa, la que piensa y diseña acciones concretas de la experiencia vital de los estudiantes, los jóvenes y las jóvenes, en los múltiples contextos y en diálogo profundo con el territorio, con la comunidad y con los distintos actores. Digo, acá voy a avanzar, se propuso determinados lineamientos para que cada una de las universidades defina su organización curricular, pero la idea era pensar una organización curricular plana para el ciclo básico, ¿sí? Y después, de acuerdo a las orientaciones, cada una de las universidades definiese y negociase, obviamente muchas de ellas con el INEP, sus títulos, prácticas de enseñanza, la regulación de convivencia, regímenes académicos, estructuras organizativas con estos nuevos roles. Digo, para ser muy general y rápida, se definieron una organización de los equipos de gestión de directivos a partir de la figura de un directivo y 2 vicedirectores que asumieran estos 2 roles importantes. Uno más encargado de lo socioacadémico, de lo académico, y otro de lo socioeducativo. En algunos casos también se abrió la posibilidad de la incorporación de algún vicedirector o vicedirectora más específico en la mirada técnica, en el caso de las escuelas técnicas. Por otro, entonces, rompiendo básicamente la lógica de el director por turno, director turno mañana, director turno tarde, cada uno se hace cargo de la escuela en esos cachos, y la idea era poder pensar en conjunto en unas vicedirecciones de tiempos completos, una dirección de tiempo completo. También se incluyó la idea del coordinador de curso. La propuesta no era tener preceptores. El preceptor es una figura que, si bien por suerte tiene un trabajo de tutoría tradicional, viene trabajando con los chicos y se ha modificado modificado su rol y su función en la escuela. Se creó la idea del coordinador de curso, rejerarquizando un poco la tarea y promoviendo esta idea de que sea el referente primario de los chicos en la escuela. Algo así, sobre todo, un coordinador de curso por curso durante todo el ciclo básico, algo así como el maestro que acompaña en una mirada integral. La función de la tutoría que se fue incorporando en estos últimos años en las escuelas no tenía que ver con un profesor de un área que tenían los chicos, sino con una persona que estaba todo el día en la escuela, en un espacio de acompañamiento que también fue tomando características distintas en las distintas escuelas. Y por el otro lado, la función del equipo de orientación, ¿no? El equipo de orientación con una presencia fuerte, con equipos con formación interdisciplinaria importante que pueda acompañar, asistir y planificar las intervenciones. Quiero decir una cosa, todo lo que nosotros en su momento definíamos en el Ministerio como cargos y cantidades de cargos, tratamos de ser suficientemente generosos en términos de presupuestos, pero por otro lado, tratando de ser realistas en tanto crear una escuela secundaria que sea parecida a una escuela posible, porque si no, no era posible. Lo que es verdad es que la pifiábamos todo el tiempo, porque, y esto no hace falta que se los diga a ustedes, pero los recursos son terminantes, y tuvimos en procesos de negociaciones, fue muy poco el tiempo que después tuvimos para poder avanzar, porque hubo cambio de gestión, por cierto, pero revisar y avanzar en las cargas horarias. De hecho, habíamos pensado esto de un coordinador cada 2 cursos, y después terminamos revisando que esto no podía ser posible, que si nosotros queríamos que estos pibes y pibas, que no era en cualquier lugar que se emplazaban las escuelas, puedan estar en la escuela, teníamos que tener otro recurso humano que pueda ayudar a acompañar, y se necesita más tiempo. Es más, Débora dice que cualquier recurso humano que circule y quiera ir, que venga, después tarea le encontramos. Digo, y yo creo que igual creo que pasa en cualquier escuela, ¿no? Siempre el recurso humano es escaso. Estaríamos en la hora, perdón. Entonces, digo, esto implicó
que cada universidad pueda redefinir su régimen académico, espacios de acompañamiento. Digo, esto Mariela lo va a explicar y lo va a contar mejor que yo, bueno, cómo esto se traduce en cada una de las experiencias. Digo, estos marcos y estos lineamientos fueron determinantes. Yo estoy hablando de estas 6 escuelas, que son la Escuela de la Universidad Nacional de Quilmes, la Escuela de la Universidad Nacional de Avellaneda, la Escuela de la Universidad de General San Martín, la Escuela de la Universidad General Sarmiento, la Escuela de la UBA de Villa Lugano y la Escuela de Concordia, Entre Ríos, que fue la última que se creó en el 2016. Solo me queda pensar algunas cosas en función de lo que dijimos hoy a la mañana y de algunas cuestiones que yo fui viendo en los avances y que tuve el privilegio de tener esta mirada de las escuelas. Creo que además de pensarlo cuestión de lo organizacional y de la cuestión de infraestructura, necesitamos darnos el tiempo, y creo que esto va más allá de la creación de estas escuelas, y si en esto pensar las escuelas de universidades en este contexto, de pensar qué enseñamos, a quiénes enseñamos y el sentido que tiene transmitir los conocimientos. Hoy, cuando las chicas hablaban sobre ESI, me parece que interpelarnos desde el lugar de la enseñanza, bueno, van a hablar también de calidad, me parece que es algo que también tenemos que seguir pensando, porque si nosotros pensamos en la inclusión con calidad, también tenemos que pensar y repensar nuestras formas de enseñanza. Y no solo nuestras formas, sino el qué, porque el contenido también es algo que cambia en el tiempo y se modifica en el tiempo. Solo para cerrar, es esta idea de que la continuidad y la profundización de estas experiencias como innovadoras, con instituciones ligadas a la producción del conocimiento, en relación con las universidades, digo, esa decisión que la Secretaría de Educación tomó de hacerla con las universidades tenía que ver con algo que también se dijo hoy bastante, que tiene que ver con la autonomía universitaria, de probar, ¿sí?, cómo esta autonomía universitaria permite jugar, armar y desarmar algunas cuestiones que creaciones de otras escuelas en el marco de los sistemas provinciales, jurisdiccionales, podrían haber tenido menos flexibilidad a la hora de implementarla. Lo que sí seguro es que creemos que el Estado Nacional, sea en tanto universidad o en tanto jurisdicción, debe ser el garante para que estas cosas funcionen, y nosotros tenemos que seguir peleándola. Gracias. Bueno, a continuación, Mariela Panoso, directora de la Escuela Secundaria de la Universidad Nacional General Sarmiento. Bien, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Me sumo al agradecimiento de la bienvenida, la cálida bienvenida que tuvimos. Celebro la posibilidad de poder encontrarnos, reflexionar sobre nuestra tarea, sobre nuestras funciones. Y la verdad es de celebrar contar con este libro, Tomás, con la sistematización de la información, que creo que es un punto de partida interesante para seguir avanzando, ¿no? Así que, bueno, en primer lugar, plantear todo esto. Como bien decía Gisela, yo represento en este momento a la Escuela Secundaria de la UNS, que es una de las escuelas preuniversitarias que se implementan en el marco de este convenio que explicó recién Gisela, que no quiero ahondar porque, bueno, es poco el tiempo. Y de alguna manera yo pensaba, cuando Tomás con un mensajito, con un audio me envía la propuesta, y en 15 minutos explicar un poco la razón de la existencia de la escuela secundaria en la actualidad, digo, wow. Digo, de alguna manera la propuesta educativa de la escuela intenta ser un posible recorrido, alguna oportunidad pedagógica de pensar cuál sería esa razón, la razón actual en la sociedad contemporánea. Así que lo que voy a hacer es explicar brevemente qué consiste nuestra propuesta educativa, tomando en cuenta dos dimensiones, la pedagógica y la política. Desde el punto de vista
más pedagógico, que por supuesto son dos dimensiones totalmente interrelacionadas. ¿Se escucha bien, verdad? Sí. Ahí está. La escuela secundaria es una escuela que integra dos modalidades, un bachiller con dos orientaciones, comunicación y lenguas extranjeras, y la modalidad técnica con orientación electrónica. Es un formato educativo, es un proyecto formativo que se implementa con la característica de cursar materias, es decir, no se cursa por bloques de año, sino que los estudiantes ingresan a la escuela y comienzan a cursar materias en niveles que son correlativos. Hay un primer ingreso, una primera adecuación, digamos, de la cursada de los ingresantes, bastante ordenada en el sentido de que son estudiantes que ingresan al sistema primario y vienen de un formato sumamente rígido, digamos, así que hay un inicio de las distintas materias en un nivel 1 bastante organizado en horario y en cantidad de materias. A partir de ese primer año de experiencia, después los estudiantes empiezan y hay un trabajo progresivo de generar autonomía en los estudiantes, en algunos, con un margen de algún tipo de decisión que tiene que ver, por ejemplo, con elegir las materias a cursar, entre las obligatorias y algunas optativas. El formato de la escuela secundaria tiene dos tipos de cursadas, una de tipo anual, algunas materias son anuales, y otras materias son de cursada cuatrimestrales. Y en este sentido, esas cursadas cuatrimestrales generan la posibilidad de ir variando el trayecto de cada estudiante. Es decir, un primer cuatrimestre puede iniciar su cursada con algunas de las materias y en el segundo con otras, ¿no? En definitiva, durante el plan de estudio está pensado como para que sea terminable en 6 años, digamos, en ese sentido, que tiene un correlato con el sistema, con el nivel educativo en general. Por otro lado, en la escuela el primer año de ingreso tiene cursadas que no definen las modalidades. Los estudiantes ingresan a una escuela secundaria, no ingresan a una técnica, no ingresan a un bachiller, sino a una escuela secundaria que tiene las modalidades integradas. Recién en el nivel 2, cuando tienen que elegir, digamos, cursar materias de nivel 2, sí hay una primera necesidad de optar por la modalidad técnica o bachiller, porque, bueno, hay talleres que son obligatorios del nivel 2 y el resto de los estudiantes recién en el ciclo superior deben optar por, los que optaron por el bachiller, por comunicación o lenguas extranjeras. En este sentido, lo que genera esta propuesta es una diversidad amplísima de trayectos. ¿Sí? Digo, es una escuela donde permanentemente hay horarios de ingreso y de salida de estudiantes, porque va a depender, digamos, de las materias que curse, el formato de ese trayecto. Este tipo de cursada, no ser en bloque, por otro lado, lo que anula es la repitencia. Los estudiantes avanzan a través de las correlatividades, las cursadas de correlatividades, en aquellas materias que logran ir acreditando los saberes y en aquellas otras materias que justamente por necesitar o más tiempo o otra propuesta, digamos, pedagógica, poner en juego otro tipo de propuesta para que justamente esa acreditación de saberes se efectivice, digamos, ahí se da ese tiempo o se generan otros dispositivos. ¿Qué dispositivos cuenta este proyecto? Tutorías, ampliación de horarios, escuela de invierno, escuela de verano, talleres optativos, tutorías con el docente específico de la materia o tutorías con algún docente que toma, digamos, alguna propuesta y no es específico de la disciplina. En este sentido, el trayecto es móvil, digamos, muy dinámico. Va variando, porque si hay necesidad de ampliar horas o de generar una tutoría, eso se traduce en la modificación del proyecto.
Por otro lado, el ingreso de los estudiantes y las estudiantes a la institución se hace a través de sorteo. Un sorteo que también tiene su complejidad, está dividido en 3 categorías. Una primera categoría que está conformada por aquellas familias cuyos estudiantes que estarían en condiciones de ingresar cuentan con la asignación universal por hijo. En ese caso hay un 40% del cupo que está asignado, digamos, para la vacante a ese grupo de estudiantes. Hay un 40% del cupo destinado a estudiantes de escuelas públicas o privadas con un tope de cuota, y hay un 20% de ese cupo que está destinado a estudiantes que están estudiando en un primario con un tope de cuota que por ahí es mayor, digamos, a la segunda categoría. En este sentido, lo que evidentemente, digo, lo que se propone también en la comunidad es hacer visible, es generar ya de por sí en el ingreso una diversidad provocada de estudiantes, ¿no? Diversidad social, diversidad educativa, diversidad relacional, digamos, todos del territorio, porque sí el único requisito que es excluyente es la distancia, hay un máximo de 3 kilómetros de distancia de su domicilio a la escuela, pero después, y eso tiene que ver con este formato que yo les explico de entradas, salidas, de modificación de horarios, que por supuesto se hace informando a las familias, pero que requiere una comunicación permanente y un acompañamiento de toda esta dinámica, digamos, institucional, que además, digo, tenemos y estamos trabajando en un correlato administrativo que es bastante complejo. La escuela funciona desde las 8:30 de la mañana hasta las 18 horas, o sea, tiene una jornada extensa, pero los estudiantes en esa franja horaria, va variando su horario en función de las materias que se anotan. La escuela oferta las materias y en un horario determinado, y el estudiante al asumir y ahí hay un acompañamiento de los docentes en la elección de las materias, porque lo que nosotros no perdemos de vista es la trayectoria, digamos, en perspectiva de la terminalidad. Entonces, si vemos, se identifica o se advierte que alguna decisión de elección de la cursada puede obstaculizar o complicar la terminalidad en tiempo, digo, ahí nosotros trabajamos con los estudiantes fuertemente en estas alertas y en la posibilidad de acordar otro tipo de cursadas. Desde el punto de vista, y para cerrar por ahí con lo académico, la acreditación de las materias durante la cursada no se califica numéricamente, ¿sí? Sino que recién cuando se acreditan los saberes se lo traduce en una calificación numérica. Durante el proceso de trabajo con los estudiantes, de cursada, durante el proceso pedagógico, en esa relación compleja y tensa de generar aprendizajes y pensar la enseñanza, lo que se va trabajando con los estudiantes y con las familias es el logro de la acreditación de saberes. Y realmente ya la escuela empezó a funcionar en el 2015, creo que Tomás habló de la juventud de su escuela, estamos en pañales, apenas estamos por terminar el 4º año, así que realmente es muy nuevita nuestra experiencia, pero digo, sí logramos instalar como discusión, como eje central con las familias y los estudiantes, es la cuestión más pedagógica, ¿no? ¿Qué saberes son los que deberíamos estar proponiendo? ¿Qué saberes son los que los estudiantes van logrando? Y se ha despejado por completo el tema del promedio y la discusión, que por ahí era uno de los temas que nosotros notábamos en el sistema, que a veces caían en un sinsentido del número, ¿no? de esa calificación, de cómo
generar un correlato entre el saber que se logra y un número arbitrario, ¿no? Desde el punto de vista político, implica una posición institucional de problematizar, digamos, y pensar qué es la enseñanza que se aprende, que es necesario enseñar en la actualidad a nuestros adolescentes, a nuestras adolescentes. En ese sentido, la propuesta de la universidad es justamente generar una discusión pública. Y cuando hablamos de una discusión pública, hablamos de habilitar a los distintos actores de la comunidad educativa a plantear, a conversar, a dialogar, a acordar de qué estamos hablando. Que en ese sentido también, históricamente, las instituciones educativas no tenemos una tradición de tanta apertura, ¿no? En general, también tuvimos y trabajamos con las familias esta posibilidad de que se sientan parte de instituciones que pueden acercarse, pueden preguntar, pueden cuestionar, y sobre todo con una propuesta como la nuestra, ¿no? Que no es de la más convencional. Así que en ese sentido hay un fuerte trabajo con las familias, también con los estudiantes, y acá es digamos, una decisión política de hacer visible las tensiones que generan, repensar los lugares, las funciones, los sentidos de una escuela secundaria. Problematizar esas tensiones, claramente modificar aspectos de un nivel que está instituido, está arraigado de hace tantos años, genera muchísimas tensiones entre los distintos actores, docentes, los mismos estudiantes, las familias, la propia universidad, porque bueno, aparece una diversidad, una heterogeneidad de representaciones, de ideas, de expectativas con respecto a la experiencia del secundario, que hay que justamente ponerlas en juego, ¿no? Generar espacios para que estas tensiones se puedan capitalizar en discusiones, en por lo menos dar la posibilidad de argumentar y como escuela poder dar las explicaciones, poder dar los argumentos que tenemos sobre por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Por qué estamos buscando otra manera, por qué queremos interrogar y cuestionar cuál es la existencia de la escuela, y eso no puede ser a puertas cerradas, y uno puede tentarse a evitar ese tipo de espacios porque a veces son muy incómodos, a veces generan situaciones realmente de mucha tensión, pero justamente creo que esa es la tarea en este momento, ¿no? Revisar, poder plantear el sentido de la escuela, poder plantear y además habilitar esas otras voces. Las de las familias, que son voces muy, muy importantes, la de los chicos y de las chicas, ¿no? ¿Qué esperan de una escuela secundaria? ¿Qué consideran los estudiantes y las estudiantes que debe ofrecer un espacio formativo y educativo con todas las complejidades actuales? Ya han mencionado muchísimas, absolutamente todas, perspectiva de género, el proyecto de vida, la posibilidad de pensarse a sí mismo, de relacionarse con los otros, esta idea de lo diferente, del otro diferente, ¿no? La escuela, creo yo, es uno de los pocos espacios públicos que nos exige estar con otros, cara a cara, cuerpo a cuerpo, mirándonos. No, es imposible no hacerlo en el formato que estamos, no sé qué va a pasar dentro de un tiempo, ¿no? Pero por ahora el formato escolar es un espacio público, colectivo, y esos conceptos, esos espacios están en crisis, y creo y creemos, y esta propuesta lo que busca justamente es tensionar esa crisis, en el sentido de, bueno, si está en crisis lo público,
lo colectivo, lo diverso, lo heterogéneo, desde la perspectiva de derechos y sobre todo ubicando a los estudiantes y a las estudiantes como sujetos de derechos, que eso modifica absolutamente todos los otros lugares, cómo repensar la propia escuela y cómo darle un sentido claramente profundo y que va a ser dinámico y que nunca va a estar cerrado, ¿no? Así que en ese sentido estamos intentando llevar adelante esta propuesta. Es una posibilidad de un recorrido posible, distinto, no sabemos bien, no tenemos muchas certezas hasta dónde vamos a avanzar, y lo miro a mi compañero del equipo directivo, Damián, el vicedirector de prácticas socioeducativas, digo, pero sí vamos paso a paso avanzando con este horizonte, dando algunos pasitos para atrás cuando reconocemos los errores y lo que por ahí teníamos expectativa y no funciona, pero claramente trabajando en promover alguna experiencia que pueda ser transferida al resto de las escuelas, y fundamentalmente creemos, hoy se hablaba de las jurisdicciones y el territorio y esa vinculación y enlace que tienen que tener las escuelas preuniversitarias con el marco que nosotros tenemos de trabajo con las escuelas de las jurisdicciones provinciales. Sobre todo desde un lugar de pares, ¿no? De intercambio. Las escuelas de la jurisdicción provincial tienen mucha experiencia acumulada, en un marco mucho más complejo y si nosotros hablamos de carencias, de muchísimas más carencias, y hay experiencias muy significativas que también nos pueden, en ese intercambio con las distintas escuelas, yo creo que hay posibilidades de avanzar claramente. Y esa es una discusión que celebro y es un planteo que celebro, Tomás, que lo hayas habilitado ya desde el comienzo de la apertura de este encuentro, de discutir qué posición, institucionalmente y políticamente vamos a tomar las escuelas preuniversitarias frente a este gran desafío de pensar la educación, no solo del futuro, sino la educación del presente. Creo que estamos, y en varios de los planteos, con esta sensación, y concretamente ocurre, de que lo que vamos haciendo queda viejo, ¿no? Entonces, me parece interesante plantear, y lo celebro, y nos sumamos desde la UNS a pensar y a discutir esta posición política de cara al presente y al futuro. Muchas gracias. Bien, a continuación, y vamos bien con el tiempo, vienen los 15 minutos para Valeria Berman, rectora del Colegio Nacional de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, perdón. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Quiero pedir disculpas que estaba afuera, pero bueno, surgen imponderables y tenía que estar resolviendo cosas acá que están, bueno, no hace falta que les explique. Quiero agradecer a Tomás por la invitación, a mis colegas. Y cuando Tomás, igual que las chicas, me llama por teléfono y me convoca y me hace pensar en escuelas secundarias de universidades nacionales, razón de su existencia en la actualidad. Era difícil pensar cuál es la razón de la existencia en la actualidad, ¿no? ¿Dónde focalizar semejante título y líneas de pensamiento que nos planteó Tomás? Un gran desafío. Creo que el punto de partida es que nosotros tenemos un privilegio, que es que el colegio, al pertenecer a la Universidad de Buenos Aires, tiene la posibilidad de ser autónomo, a diferencia, como planteaban acá mis colegas con las provincias que no tienen la posibilidad de tener autonomía. ¿Esto qué significa? Como recién planteaban, el Colegio Nacional de Buenos Aires tiene una currícula experimental piloto. Esto significa que nosotros podemos ir viendo y modificando los planes de estudio. Si bien el colegio está integrado por un consejo resolutivo, que está integrado por mayoría de docentes, alumnos y graduados, se toman decisiones, sesionan una vez por mes
y esto hacen a que sean elevadas al Consejo Superior de la Universidad y tal vez poder tomando decisiones y modificando la currícula vigente. Escuchando también a la mesa anterior que nos precedía, en relación a todo el cambio de perspectiva que estamos teniendo de género, de ESI, me da a pensar que nosotros estamos haciendo historia en esto de apenas asumimos, no sé si saben, somos una gestión muy nueva, asumimos este año hace pocos meses. Uno de los primeros desafíos fue poder relacionar la ESI con las diferentes materias, poder integrarla dentro de todos los programas. Al principio apenas asumimos, por supuesto dialogado con todo mi equipo, podríamos decir, uno de los primeros lineamientos fue citarnos con nuestro jefe de departamento y poder hacer transversal la ESI. Saben que nuestro colegio es un colegio con más de 100 años, muy tradicional, donde se encuentran y van a la vanguardia de varias, a veces lo digo con un poco de pudor, ¿no? Pero a la vanguardia de varios saberes científicos, esto hace también que a veces cuando uno quiere modificar situaciones o algunas cuestiones signifique que es muy difícil tomar decisiones. Entonces, cuando planteamos en este Consejo Resolutivo hacer transversal la ESI en todos los programas dentro de la currícula, se generaron en nuestros, como planteaban antes también la mesa anterior que nos precedía, muchos interrogantes. Estos interrogantes también a que eran apuntados, a que no se sabía bien cómo era la ESI, como planteaba Mariana hace un rato, que tal vez veían como solo cuestiones que sean de índole sexual. Volviendo a la currícula y por qué les quería plantear esto, nuestro colegio, recién como yo les estaba comentando, es un colegio con cierto privilegio, con muchas academicismo, donde nuestros colegas, nuestros docentes están siempre a la defensa de poder sostener ese nivel. Saben que escuchando a las chicas también nuestra modalidad de ingreso es distinto. Nosotros tenemos 6 años, el primer año se hace un curso anual de un curso de ingreso, donde luego se entra por promedio, que también son 5 colegios los que integran esta modalidad a partir del 2014, que son el Colegio Nacional de Buenos Aires, el Carlos Pellegrini, el ILSE, que está acá el rector, un nuevo colegio que es el Agropecuario y también el de Lugano, a cual Gisela trabajaba. Las modalidades son muy diferentes, pero recién, como yo les transmitía, los 5 tienen un curso de ingreso, pero todos totalmente distintos. El nuestro es a partir de donde existen 4 materias: castellano, matemática, geografía e historia, son los sábados. Es muy riguroso para los padres. A veces pasamos por circunstancias muy complejas porque, como planteaban recién las chicas, la sociedad cambió, la sociedad del Colegio Nacional de Buenos Aires cambió, está muy polarizada y es muy difícil ver cómo hay padres que tal vez que lo único que le pueden dar a sus chicos es la capacidad de ingresar al colegio y se los ve los sábados, en realidad es de 8 de la mañana a 12 del mediodía, todos los sábados, dando esos exámenes tan distintos o difíciles. Por suerte nosotros tenemos en el colegio un área de voluntariado, donde además de que existan tal vez algunas academias donde son rentadas, este voluntariado asisten más de 450 chicos. Nosotros tenemos aproximadamente, entre profesores y alumnos, serán unos 50 docentes que le dan a los chicos apoyo para que puedan ingresar al colegio. Se les planteaba, no solo cambió la población del colegio, sino el paradigma de los chicos y de las chicas.
Esto también lo quiero relacionar con la mesa anterior, con lo que los estaba planteando de la ESI, de por qué estamos haciendo historia. Además de apenas iniciar nuestra gestión, tuvimos como prioridad poder internalizar la ESI a todas las, como les decía, a todos los programas, que causó mucho estupor. También lo que hicimos fue hacer cursos de capacitación en servicio a todos nuestros colegas, otorgándole puntaje, haciendo también y escuchando a la población, como planteaban las chicas, a todo nuestro alumnado, tuvieron su festival, también los profesores tuvieron y los alumnos sus posibilidades de hacer talleres sobre ESI. Actualmente también van a hacer, bueno, una fiesta, quieren dentro de los tutores, como planteaba Gisela, que ya estaba escuchando, nosotros también tenemos un aparato de preceptores y tutores muy atentos a cada división y cada tutor también viendo cómo se desarrolla la ESI. Como recién planteaba, el paradigma ha ido cambiando y nuestro colegio tan tradicional, con sus metodologías de estudio tan rigurosas, creo que es un gran desafío. Si bien yo soy la cara visible, como les planteaba antes, de un equipo de gestión, pero es un gran desafío para nosotros sostener ese nivel academicismo, de vanguardia, de privilegio, de prestigio, pero que vaya de la mano de la pedagogía de los valores. La población, los padres, el estudiantado, mis colegas, los docentes, los no docentes, todos pedían que el nivel de elitista que tiene el colegio, que imagino que todos lo deben conocer, generaba en los chicos un estrés que pedían que esto vaya de la mano, y creo que es lo que vamos y es nuestro gran desafío, implementar esta pedagogía de los valores a partir de empatía, de solidaridad, de un compromiso solidario entre los chicos, entre las familias y también entre los educadores. Así que bueno, yo quería también contarles una experiencia. Acá Tomás apenas me convocó y pedía también que contemos una experiencia. Nosotros tenemos un departamento de extensión universitaria. Me siento muy pretenciosa contándole todas las reparticiones que tiene la institución, ¿no? Pero bueno, es una población de 2.500 alumnos, 1.100 docentes, 250 no docentes. ¿Tienen la oportunidad de conocerlo al colegio? Bueno, es una manzana, 39.000 metros cuadrados, monumento histórico, es flor de desafío. Y como recién les estaba diciendo, esto de la pedagogía de los valores, para nosotros es les diría que es el primer valor que tenemos, y a partir porque les quiero contar esta experiencia. Tenemos un departamento de extensión universitaria donde el colegio además hace viajes educativos. No son dentro de la currícula, son viajes que a partir, bueno, se los dejo para otra oportunidad, a partir de muchas situaciones que vivió el colegio, decidieron hacerlo, no se encuentran dentro de la currícula, sino que son viajes educativos. Estos viajes nosotros apenas asumimos, recién como les planteaba, vienen y nos hacen las ofertas. Habían uno que era unos viajes que era, como lo escuchen, un crucero por el Mediterráneo para visitar Grecia, y salía $5.500, y los padres pedían de hacerlo. Nosotros recién asumíamos y tomando decisiones, y al mismo tiempo yo tenía un pedido de becas de padres así para los chicos ingresantes, y los padres diciéndome que hagamos el viaje por el Mediterráneo en el crucero a Grecia. Tomar la decisión no fue fácil, o sea, por supuesto, como recién les planteaba, es un colegio muy tradicional, donde también los exalumnos tienen un valor muy importante en la institución. Entonces lo que hicimos fue hacer viajes, intercambios con colegios, uno de Milán, otro de París, y bueno, luego a Ushuaia y a Córdoba. Estos viajes van 20 alumnos,
se inscriben, algunos son casi todos pagados por los padres y otros por el colegio y por la asociación cooperadora, que tiene un gran rol en la institución. La semana pasada empezaron los viajes, lo voy a hacer corto. Empezaron este martes a viajar y el viernes me llaman que un alumno del listado era un alumno boliviano y le pedían visa y no lo dejaban entrar en Milán. La cuestión es que tuvimos que correr, tuve que correr, la embajada de Italia no lo dejaba, decía que como la autoridad, la rectora había autorizado a que un chico boliviano viaje a Italia. Tuvimos que hablar con el cónsul. Por suerte el colegio tiene muchos recursos, solo el colegio, los exalumnos, graduados, padres, que nos pudimos mover, y el chico hasta el viernes a la noche no tenía la visa para viajar. Con esta pequeña experiencia le quiero contar que creo que, hablando de la pedagogía de los valores, y como cierre, quiero manifestar que para nosotros, creo que para todos los colegios preuniversitarios, nuestro gran desafío, además de lo que planteaban antes las chicas y la mesa que nos presidió, es tratar de que exista la movilidad social, ¿no? Creo que acá, escuchando a las chicas, lo que planteaban a nivel político, a nivel público, qué nos pasa como colegios, donde además del conocimiento, de la sabiduría, de la adquisición de valores, de que los chicos puedan incorporar conocimientos, poder volver, casualmente, que pueda existir el ascenso social, ¿no? Así que con eso quiero cerrar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a las tres y tenemos media hora para las preguntas, así que cuando ustedes lo decidan, comenzamos. Hola, buenas tardes. Yo soy Leticia Guiño, soy directora del Colegio Universitario Patagónico y un poco quería comentar lo que Gisela decía respecto a esta categoría que surgió hoy de los colegios como sobrevivientes. Pensaba en la propia historia del colegio. Nuestra escuela surgió en el 83, en esta oleada que también se decía del surgimiento de las escuelas en la era democrática, pero era una escuela elitista porque el ingreso era por examen de ingreso. Yo fui alumna de la 4ª promoción y fue el último año que entró por examen de ingreso. O sea que yo entré a una escuela por examen de ingreso, con uniforme, con latín y griego los sábados. Esa era la escuela del 83, yo entré en el 85, pero fue el último año que entró por examen de ingreso. Después, hasta la fecha, la escuela se ingresa por sorteo, y hoy soy la directora de la escuela, defensora acérrima del sorteo, del ingreso por sorteo, y que la escuela se adaptó al contexto, ¿no? Atravesamos los distintos cambios de planes de estudio, atravesados también por las leyes. Fue un colegio que tuvo polimodal y ahora volvimos a la secundaria. Pero me parecía interesante esta cuestión de cómo los colegios preuniversitarios se van adaptando al contexto y siendo una oferta de vanguardia también. Y pensaba en el ejemplo de General Sarmiento y me preguntaba si esas no son las escuelas del futuro, ¿no? Si una escuela preuniversitaria que empieza a funcionar en el 2015 con estos trayectos particulares, ¿no? Para cada pibe, para cada piba, pensaba si esa no es la escuela que viene para todos los que estamos acá. En ese sentido también me preguntaba, me anoté acá algunas cosas respecto a cómo son los cargos docentes en la escuela de Sarmiento para acompañar ese horario de 8 a 18, ¿no? Nosotros tenemos docentes por cargo. Y después otra más que sume la última, respecto a las notas y al promedio, porque, nosotros tampoco evaluamos el proceso, pero sí adecuamos a una nota numérica por una cuestión también de estar articulados con la jurisdicción, en el caso de que los chicos vengan de una escuela provincial, o vayan a una escuela de provincia, y nos encontramos con que nunca hicimos promedio, no nos fijamos en el promedio. Ya el problema se nos plantea cuando hay chicos que egresan y aspiran a becas que les exigen un promedio.
En algunas universidades privadas, ¿no? Para acceder a una beca exigen promedio o ser los primeros 3 promedios, cosa que no hay primeros 3. Y ahora con el FITSER, que nos pide promedio. Entonces tuvimos que hacer una reglamentación particular porque nos encontramos con esto, ¿no? Que hay políticas educativas que aspiran a este tipo de evaluación, pero a nivel nacional nos están pidiendo un promedio para acceder al título. Así que, ¿cómo habían resuelto eso? Bien, los docentes son contratados a través de cargos, así que en ese sentido se concentra en las materias que tienen poca carga horaria en un docente, y por ahí materias como matemática, lengua, más o menos en un promedio de 20 módulos, ¿no? Un cargo docente. Y tal vez yo no lo expresé bien, pero las materias, una vez que se acreditan, tienen una calificación numérica. Entonces, en ese momento, al estar acreditado, si es necesario realizar un promedio para un pase, inclusive también para los analíticos de los estudiantes egresados, se cuenta con esa información. Ahora, solo se llega a la calificación numérica una vez que se acredita. Mientras tanto, se está trabajando en aspectos más pedagógicos, y se despeja en la discusión, digamos, o la centralidad en la calificación numérica. A ver, yo quería comentar dos cosas. Una, de los cargos docentes. Cuando nosotros armamos el proyecto, pensamos en cargos docentes, porque bueno, era la tendencia que se estaba trabajando en todas las jurisdicciones, y en la propia Universidad de Quilmes no lo estamos pudiendo sostener. Básicamente por una cuestión presupuestaria. Nosotros en 2017 nos quedamos sin presupuesto. El ministerio, digo, esto es una lectura política que yo hago, que comparto con varios de los que están acá seguro, pero digo, nosotros en 2016, cuando hubo el cambio de gestión, estas 5 escuelas que estaban en funcionamiento entraron en un manto de sospecha, y tuvimos que dar cuenta al Ministerio de Educación de la Nación que eran escuelas, y estuvimos bajo el riesgo de pasado las jurisdicciones. Esta disputa, digo, política compleja, porque si pasábamos nosotros, pasaban todos ustedes también, a cada una de las jurisdicciones, digo. Y entonces fue muy compleja, y durante el 2017 nosotros no teníamos el presupuesto. Es más, de hecho, todavía nosotros no tenemos el presupuesto de 2019, estamos funcionando con los cargos de 2018, y tenemos que pagar el crecimiento vegetativo que tenemos, porque todavía el año que viene recién cerramos la corte, más allá de que tenemos egresados, porque este proyecto de mantener las trayectorias ha hecho que haya chicos que aceleraron y se recibieron ya el año pasado. Entonces nosotros lo que tenemos es una política de mantener los cargos docentes de como mínimo 10 horas, tender a que los profesores acumulen 10 horas en sus cargos, y después las horas institucionales que forman parte de esos cargos las vamos usando para proyectos especiales y para lo que vamos necesitando. Por ejemplo, una de las cuestiones que armamos fue el ATD, la atención a trayectorias diversas del ciclo superior, que tiene que ver con un grupo específico de pibes que, como el régimen académico de Quilmes está desacoplado a la promoción de años a la cantidad de materias que tienen aprobados, había un grupo de pibes que ya no lo podíamos sostener en el cuarto o quinto año tradicional ya de cada una de las orientaciones, y estamos haciendo un proyecto específico. Es muy, muy complejo. Eso, respondiéndote a eso. Y la otra cosa que, digo, cuando vos decís las escuelas, esto que te pasó a vos como parte propia de ese trayecto dentro de esta escuela preuniversitaria, me pasó a mí en el Normal de San Martín. Digo, yo también entré por examen de ingreso, y cuando egresé en el año 86 ya no había más examen de ingreso. Digo, las escuelas preuniversitarias somos escuelas y formamos parte de un sistema mucho más amplio, que con las distinciones, con las particularidades y muchas veces con muchas ventajas, somos parte de la historia de la educación argentina, y por suerte nos vamos acoplando a esto también, ¿no? Digo, es parte del crecimiento. Yo sumo muy cortito que en la
nuestra escuela, las horas institucionales, digamos, todos los cargos tienen 2 horas destinadas a horas institucionales, como mínimo, que es un tiempo destinado a la programación, a tareas colectivas, a la revisión de las prácticas, y ahí aparece, yo hablaba de las tensiones, el trabajo docente en este marco entre nosotros, entre los compañeros docentes, también es un espacio que una vez que se tiene hay que construirlo, hay que transitarlo, hay que trabajarlo, desnaturalizar algunos aspectos y ponerle mucho el cuerpo en ese sentido, porque bueno, hay que generar acuerdos esto de revisar las prácticas, de hacer pública la tarea, no es nada sencillo. A veces más con los adultos que con los derechos. A veces mucho más con los adultos docentes. A mí mi experiencia, tanto en Espeleta como en Lugano, una de las cosas que nosotros veíamos es, bueno, si uno tiende a formatos diferentes, por ejemplo con la figura del coordinador de curso, ¿no? O sea, no hay coordinador de curso, no hay preceptor, bueno, ahora sí ya tiene preceptor, pero o sea, no hay necesidad, no hay, el coordinador es el referente. Entonces vos decías, las familias que además no tienen tanta experiencia escolar, o sea, coordinador de curso naturalizan que el coordinador es el referente, van, o sea, los pibes, ahora los docentes buscan preceptor, digo, estas cuestiones nos pasan en un montón, o sea, es la atención, ¿no? Es como la atracción de la costumbre, pero bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien? Pero no hace falta para que se escuche. No sé si te entendí mal, pero vos hablaste de digamos, algunos espacios opcionales y de la universidad, sí, de Sarmiento. Perdón, Valeria, te miraba así. Vos hablaste que había algunos espacios curriculares optativos y algunos espacios curriculares obligatorios. ¿Cómo haces a los fines de acreditación? Por ejemplo, digo ahora con el sistema de acreditación de CITSER. ¿Es un porcentaje? ¿Cómo lo pones a los fines de estructurar un diseño curricular? Que bueno, tenemos un diseño curricular que es un corset todavía en Argentina como sistema general, digo, ¿no? ¿Cómo jugás con eso? Y ¿qué haces, por ejemplo, a los fines de la acreditación de diferentes trayectorias que pueden ser con la modalidad de proyectos, que sería también para vos, Gisela? ¿Cómo lo acreditas a los fines de una certificación? Te hago una pregunta muy administrativa, pero digamos que es importante a la hora de emitir ni más ni menos que el certificado analítico, y más en el contexto actual que estamos todos como muy encorsetados, porque vos debiste tener primero la aprobación ministerial. Más allá de las autonomías, yo también en mi universidad puedo decir, dentro de 3 años nos reunimos y revisamos nuestro diseño curricular y planteamos formatos diferentes, que me parece que además es lo que se viene, que ya no resiste mucho el enfoque disciplinar de la matemática, se va la profe, entra la otra. Me parece que eso ya está claramente en franca decadencia y no es evidentemente lo que se viene. Por el contrario, es trabajo por proyectos, acreditación de otras formas, de otros espacios curriculares. Pero digo, hoy en la actualidad, ¿cómo tenés eso? ¿Son porcentajes? ¿Cómo lo pasás a un analítico? ¿Y cómo haces el reconocimiento de trayectorias diferenciales a los fines administrativos? Sí, en primer lugar, nosotros ya tenemos todos los planes de estudios aprobados por el Ministerio. Creo que eso seguramente, y yo en otras reuniones he compartido y los he escuchado, lo complejo que era administrativamente no contar con esa aprobación. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos un plan de estudio que lo que hacemos es visibilizar cuáles son las materias de ese plan de estudio que están acreditadas, y desde una perspectiva formativa hay materias que son optativas, que aparecen también en el plan de estudio, en el analítico, digamos, porque es un capital del estudiante, que en caso de pase se lo lleva, y en el momento de la graduación, le es propio. Pero me parece que me da la sensación a mí que, porque la verdad es que no tenemos ese tipo de tensiones, pero que debe tener que ver con esto.
Nosotros ya contamos con ese plan de estudio y en el analítico, como cualquier otra institución, lo que aparece, lo que sí tensiona un poco es que nosotros no aparece el año, no aparece primer año, segundo año, sino que aparece la serie de materias curriculares, las disciplinas curriculares por nivel. Nosotros preparamos un formato paralelo para las escuelas de la jurisdicción. En definitiva, toma un poquito más de tiempo y trabajo porque son niveles, digamos, pero sí notamos que por ahí era un impacto negativo y sobre todo pensando en los casos de pase y pensando en nuestros estudiantes y las familias, llegar con un analítico con otro formato. Entonces, nosotros el analítico es a través del CIU Guaraní, pero sí preparamos una certificación, digamos, de materias acreditadas en un formato que sea más rápido de comprender en el sistema. Pero no hay inconveniente en ese sentido. ¿Y las trayectorias específicas, las pones por ejemplo a nivel de CITSER, la pones en complemento al título? No. Claro, aparecen todas las asignaturas de una de otra manera reflejadas, ¿sí? O por equivalencia, o por cursada, o por algún tipo de acreditación específica, pero en definitiva para el analítico la validez es dar cuenta de qué cantidad de materias, digamos, el estudiante ha acreditado. Nosotros, en el caso nuestro, también tenemos los tres planes aprobados. Ahora ya tenemos en trámite en CITSER los primeros títulos, con lo cual estaríamos esperando que nos digan que ya está. En realidad, las equivalencias, recibimos la primera auditoría, el informe de auditoría, que también da cuenta de cómo estamos manejando esto administrativo. El reconocimiento de las equivalencias en disposición de la dirección de la escuela. Nosotros tenemos disposición de la dirección de la escuela que reconoce las trayectorias de acuerdo a el régimen de estudios aprobado por el Consejo Superior de la Universidad. Y esas disposiciones que hace la dirección de la escuela, que en realidad lo evalúa el equipo directivo con los coordinadores, en relación con la foja de los estudiantes. Ahora la estamos haciendo para atrás, porque en realidad para hacer, pero la idea es de hacer de acá para adelante, ordenar esos papeles. En realidad figura en CITSER como equivalencia. E inclusive ahí está una cosa nada más, que hay una normativa nacional de movilidad estudiantil. Claro, y sobre solamente aplicamos eso. La normativa dice que el ciclo básico de cualquier jurisdicción del territorio argentino vale año por año. Con lo cual, independientemente de que entre nuestro diseño curricular y el de nuestra jurisdicción, provincia de Buenos Aires u otra, haya diferencia, es año por año. Salvo que después lo pasás con resolución, pero a una disposición claro, y lo haces en equivalencia. Haces una disposición de equivalencia, pero es año por año. No hay ni siquiera el problema de qué materia, cómo se llama en un lado, si es los contenidos mínimos. Es año por año. Si el estudiante completó primer año en cualquier jurisdicción, está aprobado el primer año del año curricular. Sí, pero primero y segundo, desde tercero. Nosotros tenemos, provincia de Buenos Aires, el ciclo básico son 3 años. Claro. Pero sería lo mismo en tu caso. El primero y segundo de la nuestra es lo mismo, no importa qué curso y qué no curso, es directo. Bueno, pero para el ciclo superior, para el ciclo superior son todas las materias de los troncos comunes, también son 1 a 1, y lo que la normativa de movilidad establece en realidad es que ninguna materia que no se haya cursado fuera de la escuela la puede reclamar como para rendir libre. Dice que exactamente eso, que la escuela tiene que ver cómo le enseña lo que el alumno no sabe, pero que no se lo puede exigir como libre. No lo tiene que Entonces rendir. eso es muy... Bien. Avanzamos con alguna pregunta más que tenga alguien. Por las dudas recuerdo el título de la mesa: razón de la existencia en la actualidad de los preuniversitarios nacionales. Recordemos eso, que es re interesante para pensar. Si alguien tiene alguna pregunta más, nos quedan todavía unos minutos. Bueno, si no hay al café. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la mesa.